Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo este día 22 de marzo del año 2025 en este escenario jurídico Sandra Yaya. Bueno, les cuento lo siguiente. Para poder entender la crisis de lo que está sucediendo con los medicamentos, tenemos que primero revisar un poquito de historia. Vamos a acercarnos en la línea del tiempo hacia la fecha del 21 de julio del año 2022. Sucede que aquí tenemos algo interesante para conocer, que sería muy bueno que la gente de la costa lo conozca, porque tal vez lo ignoran. Resulta que Duque dejó un millonario contrato de medicamentos amarrado hasta el 2025 a los Char y dos empresas. Bueno, menos mal que estamos en el año 2025 y posiblemente pueda que esto se arregle muy pronto, porque está pensando el presidente Gustavo Petro comprar esas clínicas que quedaron completamente endeudadas. Y obviamente al comprar esas clínicas que están completamente endeudadas pasarían a ser parte del Estado. Y también otra cosa muy buena es que lo que tiene que ver con los medicamentos en esas clínicas sería administrado directamente por el Estado con Drogas La Rebaja, porque él dijo muy claramente: para mí no es ningún problema que hayan muchas gestoras farmacéuticas, pero es que hayan solamente tres o cuatro, sí es grave, porque precisamente por eso viene el acaparamiento de medicamentos, el sobrecosto de medicamentos, la retención de ellos, la no entrega de esos medicamentos a los pacientes, y pues obviamente aquí empieza a peligrar la vida de muchos colombianos por culpa de estas cosas que tienen que ver con la corrupción en la salud. En el gobierno de Duque, como lo dijimos, el día 21 de julio del año 2022. Estamos hablando casi un mes antes de empezar el gobierno el gobierno de cambio de Gustavo Petro. Él dejó amarrado un negocio a los Char, un contrato bastante grande. Este dice así: un convenio por 2.4 billones de pesos adjudicado a pocos días del cambio de gobierno, que garantiza la distribución de medicamentos a hospitales, policía y ejército, generando controversias sobre su legalidad y transparencia. O sea, esto es bastante grave, porque mire todo lo que pasó. Por ese contrato, creo que los que más están sufriendo en este momento, ¿quiénes son? Los que están en el Caribe. Y obviamente en algunas partes del país, porque es que a partir de ahí es que ellos están pegándose de que la UPC no les alcanza, y que entonces tiene que elevarse y que aquello y que lo otro, cuando ellos tienen ya el contrato amarrado de los medicamentos, que es algo peligroso, porque una empresa que tenga los medicamentos y no los proporcione a los pacientes que lo necesitan, pues es muy lamentable, porque se terminan muriendo. Ellos necesitan esos medicamentos, muchos de ellos necesitan medicamentos de por vida para lo que tiene que ver con la presión arterial, otros que tienen que ver con la diabetes y necesitan la insulina. Entonces es bastante grave. Mira lo que dice la nota aquí. En los últimos días del mandato Iván Duque, el gobierno salió a adjudicar un contrato millonario que generó gran revuelo en el sector público. El pasado 21 de julio del 2022, a través de Colombia Compra Eficiente, se entregó el convenio marco número CNEC 055-03-2022, un proceso de selección abreviada para la contratación de proveedores de medicamentos destinados a hospitales públicos, la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Este acuerdo, que asciende a la exorbitante cifra de 2.4 billones de pesos, ha quedado sellado por 3 años, lo que significa que la administración de Gustavo Petro no podrá contratar con proveedores distintos a los que han sido seleccionados bajo este convenio. Según varias fuentes cercanas al proceso, este contrato garantiza que las compras de medicamentos para estas entidades públicas estarán restringidas a las 3 empresas adjudicatorias hasta el 2025. Bendito sea Dios que ya estamos en el 2025
y que esto se estaría venciendo el 21 de julio del 2025, cuando cumplen 3 años, y a partir de ahí tiene que haber un gran cambio. Por eso a ellos, claro, les afana que no se apruebe la reforma a la salud, a ellos les afana que la consulta popular llegue mucho más antes de esto que está previsto. Ellos les afana que ese contratico no se vaya a perder y se prorrogue. Entonces, ¿qué pasa? Que este contrato quedó en manos de una empresa que se llama Éticos Serrano Gómez Limitada, una empresa vinculada a la familia Char. Oigan esto, familia Char tiene una empresa que se llama Éticos Serrano Gómez Limitada. Fue la primera en obtener el contrato, según la Cámara de Comercio. Farid Char, miembro de la influyente familia de Atlántico, es uno de los socios principales de la compañía. Este contrato asegura que la distribución de medicamentos a una vasta región del país, que incluye departamentos como Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander. ¿Sí ven la magnitud del problema tan grande? Y lo más curioso es que la señora Vicky Dávila dice que el problema lo tiene es Petro, que el problema arrancó con Petro. Mentiras, el problema nunca empezó con Gustavo Petro. El problema se desarrolló fue en el gobierno de Duque. Desde allá, desde el día 21 de julio del año 2022, a esta empresa Éticos Serrano Gómez Limitada le dieron toda esa concesión, 2.6 billones de pesos para poder administrar y comprar medicamentos. Con razón, hoy hay una crisis enorme porque toda esta gente, pues como los tiene, ellos llegan y los acaparan, los retienen en las bodegas y no los entregan a los pacientes. Cuando el médico les ordena el medicamento, se van al dispensario y resulta que el dispensario les dice que no está el medicamento, sea Audifarma, sea Compensar, o sea cualquier otra, o la nueva EPS, pero la cuestión es que resulta así. Y uno se pregunta, ¿pero qué está pasando? ¿Pero por qué? Es que es el presidente Gustavo Petro el que los está reteniendo. Es que es el presidente Gustavo Petro es el que del problema de no entregar los medicamentos. Y resulta que el problema no es del presidente Gustavo Petro. Él lo que está haciendo es tratando de resolver el problema tan mayúsculo en el que nos metió el señor Duque, que es una persona sinvergüenza e irresponsable mayúsculamente, jugando con las vidas humanas de Colombia. Terrible. Entonces todo esto la gente lo tiene que saber, hay que enterarnos de lo que está pasando, porque tristemente la señora Vicky Dávila salió en bombas a decir que no, que el presidente Gustavo Petro es el que tiene la culpa de todo esto, cuando realmente el culpable aquí, claramente, es el señor Iván Duque Márquez, quien fue presidente en el periodo 2018-2022. Entonces, las situaciones que se estén viviendo son producto de ese gobierno. Por eso el presidente lo dijo muy claramente y enfáticamente. Se van a hacer allanamientos en esos lugares para averiguar y revisar qué está pasando con los medicamentos, porque mire, el Estado pagó, y estos medicamentos los están reteniendo porque están haciendo con eso un super negocio, como lo dijo Alejo Toro, congresista, billonario, porque es una mafia, y los Char son una mafia, tremendo. Entonces ahí está, este es el contrato presente, ahí dice muy claramente, Cámara de Comercio, certifica, nombre, identificación, domicilio ético, Serrano Gómez Limitada, ¿sí? La matrícula, la ubicación, que está prácticamente aquí en esto. ¿Quiénes son los dueños de esto? Entonces aquí vamos a encontrarnos con, vamos a encontrar que los socios son José Manuel Carbonell, Gustavo Enrique Bisbal, Sociedad Colombiana de Inversiones con Compañía de Inversiones Olímpica SAS. ¿Les suena algo? Claro, los señores Char, por algo será que se quieren, digamos,
meter en la batalla de impedir que la reforma a la salud se dé. Porque claro, ellos saben que si la reforma a la salud sale, ¿quiénes son los que van a perder? Ellos, porque se pierden ese jugoso y billonario negocio que tienen en sus manos. Y que por esa razón es que hoy están muchas personas padeciendo el problema de los medicamentos. Y claro, qué tristeza, pero le meten la culpa al que los está tratando de salvar. Le meten la culpa al que está tratando de trabajar, buscando las formas, mediando con todo esto para poder conseguir que los medicamentos se los puedan otorgar a los pacientes. De verdad que es impresionante, por eso es que también el presidente dijo, no, a mí me importa un comino, pero yo voy a empezar a ignorar ya el Congreso. No voy a esperar que el Congreso me dé aquí esto, que el otro, porque ya me di cuenta que el Congreso siempre va a estar dándole la espalda al pueblo y es traicionero, etcétera. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué hace el presidente? Dice, empiezo a regir modificaciones de reformas en la salud. Y empezó con los puestos de salud, con los CAPS. Por eso él ya empezó con ese proceso. Dice otro punto, a pesar de la controversia que se suscitó tras la adjudicación de este millonario contrato en los últimos días de gobierno de Iván Duque, algunos participantes del proceso aseguraron que se cumplió con todos los requisitos exigidos por la ley de contratación pública. Estos comentarios intentan disipar las dudas sobre la legalidad y la transparencia del proceso, el cual se llevó a cabo en un contexto político muy cercano al fin del mandato de Duque. De razón en esa época el revuelo, de mirar a ver cómo remataban y cómo hacían una cosa y otra, pues ahí está. Además de Éticos Serrano Gómez Limitada, otras 2 empresas fueron beneficiadas con el contrato. Unión Temporal Audidrogas, encargada de la distribución nacional y productos hospitalarios SAM, que se ocupa de los departamentos mencionados anteriormente. Estas empresas se suman a un pequeño grupo de proveedores que han quedado asegurados con este convenio millonario, lo que ha generado preocupación entre quienes cuestionan la falta de transparencia y el posible direccionamiento de este proceso. El hecho de que se haya adjudicado un contrato tan importante y de tal magnitud en la última semana del gobierno de Duque ha sido interpretado por algunos como una medida para garantizar el control sobre las compras públicas en el sector de la salud, especialmente en un contexto donde se estaba dando el cambio de administración. Los detractores argumentan que este tipo de decisiones comprometen la autonomía de la nueva administración que debió lidiar con las implicaciones de este acuerdo durante 3 años con término en este 2025. Entonces, como nos damos cuenta, lo que sale a decir la señora Vicky Dávila por aquí, que dice muy clarito lo dice, esto lo creó Petro y él es el responsable de que los enfermos no les entreguen los medicamentos. ¿Cómo la ven? Pero des en cuenta realmente, frente a esto, ¿quién es el verdadero culpable? ¿El presidente Gustavo Petro o el señor Iván Duque Márquez? Veo aquí que es el señor Iván Duque Márquez porque fue el que le dio ese contrato millonario a los Char por 2.6 billones de pesos a esa empresa que se llama Éticos Serrano, como lo dice aquí claramente, Éticos Serrano Gómez Limitada, a Productores Hospitalarios A y a la Unión Temporal Audidrogas. Por eso, entre estas 3 empresas, como lo dijo el presidente, se está manifestando un acaparamiento de estas 3 gestadoras, o sea, son gestadoras farmacéuticas. Entonces, estas 3 tienen prácticamente todo el monopolio de los medicamentos. Y si ellas quieren entregar el medicamento, lo entregan, y si no, no lo entregan. A ellas les importa un comino si la gente se muere a falta de esos medicamentos, pero es muy tremendo. Y salen a decirle a los pacientes que es que no los tienen. ¿Cómo será de infames, porque eso es una infamia total, que salen a decir que no tienen los medicamentos y lo que están haciendo es reteniendo los medicamentos, porque fue muy claro, a ellos ya les pagaron. ¿Cuánto? 2.6 billones. Acá dice muy claramente el precio que les dieron a ellos, ¿sí? Aquí dice muy claramente el detalle, 2.4
billones de pesos. Eso fue lo que les dieron a ellos. Entonces la señora Vicky Dávila parece que en materia de historia esa señora como que día a día se raja y así quiere dirigir el país. Yo creo que una persona que no tiene conocimiento de la historia de Colombia ni siquiera puede ocupar un cargo público porque, válgame Dios, no sabe ni dónde se encuentra la señora parada y así quiere ser presidente de este país y no sabe ni siquiera ni la triste historia de este país. No sabe nada de este país. No conoce la Colombia profunda de este país como la conoce el señor Gustavo Petro. Terrible. Pero mira lo que nos dice el señor Gustavo Petro, nuestro presidente y apreciado presidente Gustavo Petro, doctor de doctores. Dice así: le informo a la persona que gusta hacer noticias con la sangre humana que la nueva EPS no la creó este gobierno. Una periodista no debe mentir ante su público. Imagine qué pasaría si dirigiera el país. La nueva EPS la creó Vargas Lleras para que su familia la dirigiera y sus recursos fueran manejados privadamente cuando son públicos. Se endeudó en 5 billones que no pagaron en facturas, que no pagaron a clínicas y hospitales, que es lo que sí atienden a los pacientes. Esperan que nosotros les paguemos las deudas que dejaron con los dineros del pueblo, pero mamola, que vendan sus clínicas privadas para pagar sus deudas. Y todavía es chistoso el señor Vargas Lleras que sale a pedir que el presidente Gustavo Petro debe retractarse porque le está mancillando el nombre al señor, porque le está, mejor dicho, calumniando, injuriando, por Dios, cuando vea cómo están las cosas acá. De ahí su crisis, porque no le pueden pagar a las gestoras farmacéuticas que también se desarrollaron con Vargas Lleras, que son un pequeño oligopolio privado. Dense cuenta, hay un oligopolio privado y ese oligopolio privado es el que también lo auspició el señor Iván Duque y lo amarró, lo selló. 3 años, solo hasta este año se vence, el 21 de julio del 2022. Y que tienen el poder de la vida y la muerte de los colombianos. Solo a gente como a usted se le ocurre poner en riesgo la vida en manos de un monopolio privado interesado en hacer negocios, cobran el doble que valen los medicamentos, es una carrera de vampiros por quedarse con los dineros de la salud de los colombianos. Y los char, imagínate. Ay, carambas, increíble todo esto que pasa. Nosotros intervenimos la nueva EPS y ya hemos logrado disminuir las quejas y está en pleno proceso de transformación. Una es bajar el costo de los medicamentos para que se compren a su precio real de mercado y no al doble, que es lo que quiere el oligopolio. Ordeñar como han hecho las hidroeléctricas al pueblo colombiano. La nueva EPS fue manejada por presuntos delincuentes. Eso supongo, lo investigará bien la fiscalía, pero los ladrones no solo roban, sino también los roba otros ladrones. Y así pues prácticamente ahí termina esa parte. Amigos, amigas, aquí ya quedó la evidencia presente, las razones contundentes, el por qué está el problema de los medicamentos así, y veamos que también el presidente de la República está haciendo todo lo máximo en sus capacidades para poder arreglar todo este gran problema. Entonces, lo único que esperamos es que la consulta popular sea pronta, se esté dando y se puedan aprobar las reformas, no solamente la de la salud, que se necesita mucho, sino la reforma laboral. Pero ya, por lo menos a esta altura, nosotros nos damos cuenta de qué sirve ese Congreso. La mayoría de ese Congreso está, mejor dicho, mal. Y la verdad son muy poquitos los que están cooperando. Los tenemos inclusive en la mano, los podemos contar, los podemos visualizar. Sabemos quiénes son. A esta gente le agradecemos mucho todo lo que está haciendo en sus esfuerzos. Al señor Alejo Toro, a Alfredo Mondragón, a la señora Gloria Flores, a Clara López, a quién más, a Wilson Arias, a Ariel Ávila, al señor Fabián Díaz,
Mafe Carrascal, Marta de Piaggio, es que hay varios, ¿no? David Racero, Inti Asprilla, mm, Santiago Osorio, Antonio Correa, María José Pizarro, bueno, hay varios, Esmeralda Hernández, hay varios, pero la verdad, a estas personas se les agradece mucho su trabajo, pero el resto, ay carambas, gente que solamente están es prácticamente capando, no van a las plenarias, en especial, por ejemplo, la señora María Fernanda Cabal y el señor Miguel Abraham Polo Polo, J. Hernández, esa gente no va a trabajar, pero sí rajan y despotrican terriblemente. Bueno, así quedan las cosas, amigos, amigas, ya están enterados. Nos veremos en otro próximo video. Hasta pronto.